Bueno, como todos los jueves me acompaña a esta hora en el estudio mi querido, mi Jaime, mi bello león, mi amigo, porque yo tengo que decir que Jaime es mi amigo en los momentos duros, en los momentos felices, y quiero agradecerte, Jaime, por ser mi amigo. Yo Y soy un privilegiado por por favor, tenerte de amigo el privilegio es mío. y los amigos están para los momentos en que se necesitan. Te agradezco mucho. Sé que tú estás allí para mí y lo aprecio y lo valoro enormemente. Bueno, vamos a hablar de Lucy Ferrero, cantante de ópera. Yo creo que ella estuvo aquí en la sección Enamorados de Venezuela. Estoy casi seguro. Sí, sí estuvo, sí estuvo. Yo me acuerdo que la vi en el Centro de Acción Social, no porque estuviese ya cantando, sino porque estaba supervisando a sopranos y tenores que estaban cantando allí, creo que en la ópera Moisés, no estoy segura. Seguramente es así porque Sí, Lucy fue maestra del sí, sistema. sí, Eso fue la última, en el último tramo de su vida estuvo así muy es. vinculado al sistema como profesora de canto. Sí. Y bueno, lo primero que quiero decir es que hoy es un día para agradecer porque la vida de Lucy fue una vida fructífera Ujú. y marcó una época en la ópera en Venezuela. En los años 80 y principios de los 90, ella fue la soprano que más se presentó en el Teatro Teresa Carreño. Y fue la protagonista de una época de oro de ese teatro que tuvo excelencia, alcanzó una excelencia, superó lo que venía haciendo en ópera y alcanzó un nivel muy alto. Ahí había excelentes directores, la Ujú. mayor parte de ellos venezolanos, excelentes cantantes, excelentes escenógrafos, excelentes arquitectos, excelentes iluminadores. Entonces hubo una época que verdaderamente fue muy fructífera. Ujú. También registas o directores de escena. Ahí recordemos que ahí trabajó Cabrujas, por ejemplo, trabajó Isabel Palacios, trabajó Román Chalbó, entre otros. Digo estos que son los que me vienen a la memoria. Directores de orquesta, por ejemplo, estamos escuchando ahorita Lucy interpretando Boilo Zapete o Mama, que es el área de Santuxa de la ópera Caballería Rusticana. Ujú. Eso es una presentación llevada en vivo en el año 1989, una representación del teatro. Yo lo saqué de YouTube y ella está dirigida allí por Alfredo Rugeles, Ujú. con quien trabajó mucho. Y ese registro uno los puede conseguir en YouTube y es una maravilla. Y yo cuando supe la triste noticia de la partida de ella, y digo triste en este caso en particular, porque Lucy en su último tramo de vida padeció un cáncer de estómago. A principios de año vi que se había hecho solicitudes para apoyarla económicamente para poder tener los tratamientos médicos que requería y por lo que pude leer en Facebook de las personas más cercanas a ella, ese tramo fue muy amargo porque, bueno, la enfermedad fue muy cruel. Ujú. Ella se identificaba como una venezolana nacida en La Habana. Y eso que llegó a Venezuela a los 29 años, ya formada, ya había tenido una carrera en La Habana, allá había debutado en el año de 1977 como Violeta en Traviata, y aquí tuvimos la dicha de escucharla en muchos roles. Yo recuerdo uno de los roles que más satisfacción me dio fue cuando cantó Turandot, porque además Turandot fue una producción que se hizo con el Teatro Colón de Buenos Aires. Ujú. La escenografía y el vestuario eran del Teatro Colón de Buenos Aires. Y se había traído a una gran cantante de una gran trayectoria internacional que era Gena Dimitrova. Y bueno, y Lucy también cantaba, había los dos elencos. Y curiosamente, la que triunfó fue Lucy. Eso fue una maravilla. Sí. Lucy fue la referencia en esa producción. Porque todas las expectativas que tenía se tenía con Gena Dimitrova y lamentablemente Gena Dimitrova no tuvo buenas noches en ese tiempo en Caracas. En cambio, Lucy estuvo radiante. Lucy tenía una voz enorme. Ella no le gustaba que se la encasillaran, ella no le gustaba decir qué tipo de cantante era. Ella decía que ella era una gran cantante. Ujú. Inclusive es muy interesante porque cuando ella comienza a estudiar canto muy joven, la primera profesora de canto que tiene le dice que ella es contralto. Cosa que no era del todo cierto, por supuesto. Y el segundo profesor de canto que tiene le dijo que era soprano de coloratura, que es Ujú. prácticamente lo contrario. Entonces ella tenía un registro muy amplio, era una mujer muy comprometida con lo que hacía, tenía un instrumento de muy buen tamaño, en el Teatro Teresa Carreño se escuchaba desde la última esquina del Ujú. teatro, Ujú. y era una mujer muy apasionada. No podías olvidar lo que estaba haciendo Lucy Ferrero en la escena, eso no lo podías olvidar nunca. Y yo recuerdo, y te lo juro, me llena de satisfacción haber tenido esa experiencia. Y por eso digo que agradezco.
agradezco que el destino la haya traído a estas Ah, tierras ujú. y agradezco que los venezolanos hayamos sido lo suficientemente inteligentes y talentosos para incorporarla, para hacerla sentir nuestra y para darle las oportunidades que ella reconocía que tuvo y que se le dio con generosidad. Ella hablaba, por ejemplo, de que Isabel Palacios apenas la conoció. Claro, Isabel Palacios tiene un oído muy privilegiado y una trayectoria muy privilegiada en cuanto a su conocimiento y de la ópera y del canto, y tan pronto la escuchó, la captó. Y en un momento, eso lo cuenta Lucy en una entrevista, por cierto, que se consigue en YouTube, que es una entrevista que le hizo la Biblioteca Nacional de Venezuela, y es un testimonio muy hermoso el que está allí, porque ella habla con mucha libertad. Ujú. Y eso es grato cuando tú tienes esa oportunidad de escuchar esos testimonios libres. Y ella relata allí que tan pronto Isabel Palacios la conoce, ya le estaba recomendando para que cantara. Y la recomienda para cantar el rol de solista de soprano en la Sinfonía Coral de Beethoven, donde ella tiene su debut en Venezuela, y fue un debut muy exitoso. El maestro Abreu la celebró y la celebró mucha gente. Yo recuerdo haber estado en esa presentación y haberme quedado sorprendido con esa Con el señora que yo no talento. conocía. Vamos a escuchar un pedacito precisamente de quien hoy estamos teniendo el ciclo, Lucy Ferrero. Ahí la tenemos. Esto fue en Caracas, ¿no? Sí, Sí. en el Ah, Teresa Teresa Carreño. Carreño. Ok, ahí la tenemos. No justo cuando le dimos paso, ahora sí, ahí está. Aquí sí tiene coloratura, ¿no? En Eh, esta área. en esta ¿Te área no, parece? porque ¿No esta te es el área de parece? Santuxa, pero en la siguiente sí Sí. vamos a escuchar algo de coloratura. Ok, vamos a escucharla. Contó ella por qué se fue de Cuba y me llama la atención que ella se formara en Cuba. A ver, de Cuba salieron excelentes músicos, ¿no? Pero claro, el ritmo tradicional pues era otro, ¿no? Sí. Y fíjate, me parece interesante que ella se haya formado allá con el tema de la ópera. Fíjate, La Habana era un destino principal en el Caribe para los grandes artistas, en todos los géneros. Tenían ópera, tenían zarzuela, tenían conciertos, tenían orquestas, tenían ballet. La Habana tenía una vida cultural muy rica antes de la llegada de la Revolución. Y algunas de las cosas que se heredaron pues, se siguieron durante un tiempo con buenos niveles de calidad. Ujú. En algunos momentos, por ejemplo, en el caso del ballet, tuvo con Alicia Alonso una época de oro. Luego eso se apagó por las dificultades del régimen cubano y Lucy, yo nunca hablé ese tema con ella, pero no creo que yo esté mintiendo o que esté exagerando, que bueno, ella viene en los 80, ya llega en los 80 a Venezuela. Cuando vimos que hubo unas migraciones que salieron de Cuba, que se fueron para varios países, Ujú. México, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, bueno, porque la gente la estaba pasando muy mal. Ujú. Y ella, fíjate tú, el cariño que ella le toma a Venezuela y ese agradecimiento que ella manifiesta, creo que tenía que ver con eso, porque no le había pasado también. Ella logra hacer una carrera en Cuba al principio, pero bueno, luego las dificultades en Cuba siempre han sido, desde que está este régimen, muy complicadas. Ujú. Y ella pudo regresar a Cuba más tarde y tuvo presentaciones en Cuba a partir del año 95, 96, y eso lo contaba con mucha alegría también, porque, bueno, era su lugar de Sí, formación, sí. fue su hogar durante mucho tiempo. Pero yo insisto, ella agradecía siempre y hacía mucho énfasis. Yo la entrevisté una vez en un programa que yo tenía en la emisora cultural de Caracas, y yo en un momento digo, bueno, y ahora seguimos conversando con nuestra artista cubana, y me dice, no, no, yo no soy cubana, yo soy venezolana, Jaime. Nací en La Habana, pero yo soy venezolana. No me quites lo mío, me dijo a sí mismo. Ella era muy simpática, Sí, por cierto, era una sí. señora de un verbo muy grato, muy amable y de una risa contagiosa. Ujú. Y te digo algo, que cuando estuvo aquí, le recuerdo, ella realmente sentía a Venezuela como su país, porque Sí, además, bueno, le dieron la oportunidad de desarrollarse. Ahora, ¿crees que puedo tener una carrera más internacional para la calidad de voz que tenía? sí.
Yo creo que si Lucy hubiera salido antes de Cuba y con la asesoría correcta, pudo haber hecho una carrera de primer nivel. Ujú. El instrumento de ella era un instrumento muy privilegiado y ella tenía una técnica que le respondía a su instrumento muy bien. Ella tenía, era un instrumento complejo. Por eso cuando ella dice que no le gustaba que se lo etiquetaran, eso le pasa a muchos cantantes, que les cuesta reconocerse a sí mismo en su Ujú, instrumento. ujú. Y bueno, puedes equivocarte y dañarlo. No fue el caso de ella, ya tuvo una carrera muy, muy nutritiva, pero pudo, si hubiera salido más joven de Cuba y quizás otro destino donde hubiera tenido más oportunidades, Mm. yo creo que ella hubiera podido tener una carrera muy, muy, mucho mayor que la que tuvo. Vamos a escucharla en esta área. Pusieron la segunda, ¿correcto? A ver, ¿qué estamos escuchando? Pero ya estamos todavía en Boilo Zapete, vamos a pasar Vamos a a la pasar al siguiente siguiente. para Ujú. escucharla en el área de Neda de la ópera I Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo. Maravillosa la voz de ella. Bella, una Sí, voz de bella, verdad que sí. una voz que dice, yo de verdad creo que fuimos muy privilegiados los que tuvimos la dicha de vivir esos años y por eso yo insisto en que uno tiene que contribuir para que las nuevas generaciones conozcan estos Ujú, talentos ujú. y tengan la oportunidad de formarse, porque son talentos de referencia. Y por eso yo celebro que, por ejemplo, la maestra Isabel Palacios continúe trabajando en el Teatro Teresa Carreño, se va a ayudar a formar unas nuevas generaciones y porque creo que además ella entiende que el rol de ella en este momento es de formar. Ujú. Se necesita. Como el que tuvo Lucy al final de su tiempo. Ahora, me llama la atención, Jaime, cuando ella, porque este es un momento muy duro, cuando ella toma la decisión de retirarse, sí, cuando quizás sintió que su instrumento ya no tenía la misma potencia que antes. Sí, ella lo decía, que a ella le parecía que era muy lamentable cuando un cantante no reconocía que había llegado su momento. Y ella no tuvo problema de ir cambiando de repertorio, de Ujú. entender, eso es parte de lo natural que Sí. ocurra, y se refugió mucho en el bolero. Mm, Ella estuvo, inclusive produjo discos de boleros acompañadas por pianistas venezolanos mm. como Leopoldo Betancourt, si mi memoria no me falla, y lo hacía muy bien, además lo sabía hacer muy bien. Ella tenía una gran versatilidad, ella no solamente cantó ópera, cantó zarzuela, cantó áreas de conciertos, es decir, las áreas de un repertorio que no es exactamente el operístico, Ujú. y cantó música popular. Tenía esa versatilidad, ella tenía una gran musicalidad, era una cosa innata, es de esas cosas con las que viene. Ella cuenta que desde muy temprano empezó a estudiar piano, luego estudió clarinete y luego se dedicó al canto. Y cuando se consiguió el canto, de allí nunca salió. Y desde los 10 años se aprendía los roles escuchando los discos y se aprendía los roles de las diferentes voces. Fíjate tú que eso es una cosa interesante. Y otra cosa que ella relataba, y se lo decía a sus alumnos, porque ella además tuvo un muy fructífero desempeño como profesora de canto. Y a sus alumnos le insistía mucho en que desarrollaran la memoria, que tú no podías ser esclavo de la partitura, que tú para poder interpretar de una manera adecuada tenías que meterte Ujú, en la cabeza el rol, las palabras y las notas ujú. y el personaje, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo, porque ya tú no necesitas estar, cuando tú tienes todo eso dentro, lo puedes Claro, precisamente recrear mejor, sí, no estás reinterpretar. titubeando, Ujú. pues. Entonces, y ella tenía una gran memoria. De hecho, en Caracas yo recuerdo que ella tuvo la oportunidad de cantar algunas óperas muy pronto, en muy corto periodo de tiempo, y lo hacía espléndidamente bien. Bueno, creo que hay que escucharla en esta segunda, en la tercera área, y Ajá, así despedimos este ciclo sí. maravilloso, un homenaje bueno, a quien amó al país como si hubiese nacido aquí por las oportunidades que tuvo en nuestros escenarios, Lucy Ferrero. Vamos a escuchar en esta tercera área. En Tacea la notte Ujú. plácida, aria de Leonora de la ópera El Trovatore de Giuseppe Verdi. Estas tres cosas se grabaron en el Teresa Carreño, por eso lo quise traer. Fueron las que conseguí y me parece muy importante porque es recordar lo bueno que hemos hecho aquí y que podemos seguir haciendo aquí. Vamos a escuchar.
de esta forma, mi querido Jaime, rendimos homenaje a Lucy Ferrero. Me encanta que hoy hayas traído a alguien que además, porque a veces siempre tocamos temas de personas que triunfaron en el extranjero, algunas llegaron a Venezuela, otras no, pero esta, bueno, estuvo aquí, se grabó en el Teatro Teresa Carreño, como tú Sí. dices, y bueno, hoy lo pusimos en nuestro ciclo. Esa fue su plaza ideal. Ajá. Ella también tuvo presentaciones en Portugal, en España, en otros países de América Latina, pero su centro de operaciones y donde brilló como ella pudo hacerlo y muy bien fue en el Teatro Teresa Esta Carreño. pregunta me encanta hacerla, ya te la hice una vez, pero para la gente que llega recién al ciclo, ¿cuál Ajá. es el mejor lugar del Teatro Teresa Carreño, porque tú lo conoces bien, para escuchar a una Lucy Ferrero, por ejemplo? Bueno, Lucy Ferrero se podía escuchar en cualquier parte Ujú, del teatro porque tenía un instrumento muy grande. Pero si tú me preguntas a mí, bueno, ahorita el Teatro Teresa Carreño tiene amplificado el sonido. ujú, Entonces se escucha igual en todas ujú, partes. Pero cuando no tiene conciertos amplificados, cuando no tiene el sistema de amplificación, yo diría que en el patio alto hacia la derecha, ujú. hacia lo que ellos llaman el palco de la fundación, Ajá, ese sitio es maravilloso. ok, maravilloso. Ya sé que cuando haya algún espectáculo, tú vas a estar allí, Ahí sí, en ese en lugar. ese lugar. 8:53, vamos a despedirnos. Gracias, mi querido Jaime. Un Un placer haber placer estado tenerte aquí. aquí en nuestro ciclo de ópera. ¿Has sido Vamos víctima con de nuestra hackeo o recomendación robo musical. de datos a través de tu